Hay muchas formas de definir la semiótica. Muchas de las definiciones que presentamos en la entrega del foro anterior tenían que ver con mostrar de qué manera se puede construir sentidos sin fijarse en la obra o en la vida del autor y tampoco en la recepción del público. Reflexionar desde los aportes de la semiótica, pensar que un signo, como dice Peirce, es algo que está en lugar de otra cosa, o desestimar la noción de que el lenguaje refleja la realidad, son conceptos propedéuticos pero muy potentes para pensar y ver de qué manera funcionan los medios masivos de comunicación, la producción industrial del arte y sobre todo una noción industrial del consumo. Pensar así un objeto como el cine desde los aportes de la semiótica nos permitiría en primer lugar dudar sobre ciertas estructuras, particularmente sobre las estructuras del lenguaje. En esta entrega de cine y semiótica nos vamos a dedicar particularmente a trabajar sobre el concepto de los favoritos. Un concepto que parecería estar cargado de vinculaciones con el sentido común, tal persona o tal película es mi favorita, en realidad tiene de forma subyacente muchas explicaciones que determinado tipo de estudios semióticos, particularmente el de la semiología pasional, permiten explicar. Una de las ramas de los estudios semióticos se dedica a estudiar las pasiones y la afectividad. Roland Barthes, en quizás uno de sus libros más famosos, Fragmentos de un discurso amoroso, está dedicado puntualmente a analizar el discurso del sujeto enamorado. De lo que se da cuenta Roland Barthes cuando consigue armar una suerte de enciclopedia de escenas en la novela, la filosofía o incluso cartas personales de sujetos que se veían interpelados discursivamente por el concepto del amor, tenía que ver con que lo reprimido en términos lacanianos no era lo sexual, sino que era lo sentimental. Los mayores grados de represión se dan cuando el sujeto amoroso, corre el riesgo de ser reprimido, cuando corre el riesgo de pasar vergüenza, de ser rechazado, o de ser expuesto a lo que sería, por ejemplo, la otra persona, que puede ser la enamorada o la sociedad en su conjunto. Esa es una definición de la semiología pasional que ofrece Roland Barthes, en la que podemos ver y podemos desarticular determinado concepto de amor, donde vemos que en la cultura pop o en la cultura occidental en sí se nota cierta imperancia sobre esto. Sin embargo, notamos que ese desarrollo teórico, ese abordaje que realiza el autor, se sostiene sobre relaciones afectivas duales e intersubjetivas. Hay otra apuesta, sin embargo, que podemos hacer desde la rama de la semiótica. Otra de las definiciones de la semiología pasional puede ser encontrada en los trayectos teóricos de Ariel Greimas. Puntualmente en uno de sus textos, el último que produjo en toda su obra, Semiótica de las Pasiones, que se dedica a desarticular el discurso del sujeto amoroso, pero se da cuenta de que las pasiones no solamente están vinculadas con los sujetos, sino que también son estructuras discursivas. El punto fuerte de la teoría de Greimas tiene que ver con mostrar que las pasiones, concretamente, no son propiedades exclusivas de los sujetos, sino que también podemos encontrarlos en discursos, podemos encontrarlos en textos, podemos encontrarlos en situaciones de nuestra vida cotidiana. De esa forma, al desubjetivar una característica que parecería ser tan propia de nosotros, está produciendo un proceso semiótico. Pensemos, por ejemplo, en la película 500 días con Summer. Tenemos un relato de una persona conoce a la otra y debido a las representaciones sociales con que cargan desde la infancia, no pueden conjugarse. Ese caso es muy interesante para notar de qué manera es posible tener afectividades con un discurso, con una representación social y no con un sujeto. El caso de 500 días con Summer parecería, en un principio, dar cuenta de eso, en términos de que el protagonista se enamora en realidad de una representación social, de un discurso determinado de una persona, y trata de hacer encajar ese discurso en un sujeto. Lo que estaríamos notando en esa película es ver de qué manera le estamos quitando cualidades subjetivas a una persona que tiene todo su derecho de enunciación. Es interesante retomar, aunque sea de forma introductoria, estos aspectos, porque si nos ponemos a leer la crítica producida por la industria cultural, damos cuenta de que solamente se repone en los lazos intersubjetivos. De hecho, muchas de las figuras que son tan famosas en nuestra contemporaneidad, por ejemplo la figura de la friendzone, surgieron en su gran mayoría por textos de ese tipo, donde vemos que hay objetos que adquieren cualidades subjetivas y sujetos, por el contrario, que adquieren cualidades de objetos. Ya sea en la música, en las artes visuales o en la literatura, en muchas ocasiones nos encontramos con que esos textos son nuestros favoritos porque producen un quiebre en nuestra forma de pensar o de ver el mundo que antes o no podíamos incluso imaginar. Precisamente uno de los aportes de Greimas se da en ese campo. Una de las cosas llamativas para este ciclo que Greimas nos puede llegar a aportar tiene que ver con que, dice, en muchas ocasiones hay textos que son nuestros favoritos porque producen ese quiebre,
Y sin embargo no podemos saber por qué, no podemos verbalizar la razón por la cual tienen ese carácter. En este foro, en esta instancia del foro, lo que vamos a tratar de hacer es explicar por qué esos textos son nuestros favoritos desde los aportes de la semiótica. Finalmente, uno de los aportes más llamativos de la teoría de Greimas y sobre el cual nos vamos a posicionar en esta entrega del foro tiene que ver con la noción de investigador. Para Greimas, el proceso del investigador no solamente estaba conformado por una parte epistemológica, una parte que está dedicada a formar conclusiones, hipótesis y preguntas problemas, sino que se agrega, a propósito de la semiótica de las pasiones, la noción del sujeto pasional. Es ahí donde se comienza a elucubrar, según él, el proceso investigativo, porque notamos algo que, porque rompe nuestros esquemas y nos resulta extraño en nuestra cotidianidad, nos habilita a investigar. Ese procedimiento, que también se presenta en Peirce bajo la forma de la duda, retoma en Greimas a partir de la noción del sujeto epistemológico y el sujeto pasional. Para cerrar y dar apertura a las películas del foro, es necesario recordar que esta instancia es un espacio asincrónico y global para poder formar debates sobre cine. Nos van a poder encontrar en las plataformas virtuales de cine y semiótica, ya sea en Facebook y en YouTube, y desde ya que están invitados a que podamos debatir y podamos formar conocimiento de la semiótica desde el cine.